oportunidad estarás escuchando la lectura del libro Fundamentos, escrito por el hermano Gino Gianfrancesco. El audiolibro estará dividido en 7 audios que corresponden a las 7 partes en que está organizado su contenido. Parte número 2. Días de fiesta, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16b y 17. Punto número 6. Las fiestas solemnes. Una fiesta se realiza con un motivo especial. Un día de fiesta no es un día común, es un día especial en el cual se quiere hacer sobresalir algo. Los hechos importantes y trascendentes de la historia de los pueblos y de la vida de las personas son recordados por un día especial de fiesta, en el cual se señala la importancia de aquello que es motivo de la fiesta. Dios, que nos hizo y nos conoce, también obró así con los hombres y en especial con su pueblo Israel, al cual señaló como primicia para que nos sirva de sombra, figura y tipo. Yahvé Elohim señaló a Israel ciertas fiestas solemnes, con lo cual quería resaltar 7 aspectos fundamentales de la gesta de Cristo. Por el Espíritu Santo, sabemos, mediante el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, que las fiestas solemnes de Israel, junto con otras cosas, eran sombra de Cristo. Sí, las fiestas solemnes de Israel fueron sombra de Cristo, y fueron 7 diferentes para señalar la importancia de 7 aspectos fundamentales de su obra. Aquellas fiestas importantes fueron la Pascua, los ácimos, las primicias, Pentecostés, las trompetas, la expiación y los tabernáculos o cabañas, en lo cual vemos a Cristo crucificado, Cristo repartido y asimilado, Cristo resucitado, Cristo enviando al Espíritu Santo, Cristo anunciado, Cristo intercediendo y Cristo regresando. Examinemos cada aspecto. Punto número 7. Pascua, Cristo crucificado. Pascua, ácimos y primicias eran 3 fiestas que estaban juntas en una, así como la muerte de Cristo por nosotros y su resurrección para nosotros y la gloria del Padre, constituyen el centro del Evangelio y de la historia humana. Por esa razón, en las prioridades del Evangelio, escribía Pablo a los Corintios. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Primera de Corintios 15, del 1 al 8. En esto vemos, pues, la importante declaración apostólica de lo que constituye primeramente el Evangelio, reteniendo el cual podemos ser salvos. La muerte y resurrección de Cristo constituyen, pues, el núcleo del Evangelio y el centro de la historia. La fiesta de la Pascua tiene el propósito, precisamente, de resaltar ese primer aspecto de la obra de Cristo, su muerte, por cuya sangre aseguramos el perdón de los pecados. Interés de Dios para que podamos acercarnos sin impedimento a Él. La sangre del Cordero en el póstigo de la casa del pueblo del Señor era señal para Dios, quien hacía que el juicio no cayera sobre la familia, de manera que estuvieran preparados para la liberación de la esclavitud rumbo al reposo provisto por Dios. El apóstol Pablo sostiene que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7.
De manera que aquella solemne fiesta israelita que recordaba la liberación de Egipto bajo la sangre del Cordero era una sombra que señalaba a la realidad del Cordero perfecto, la verdadera Pascua, el Cristo sacrificado por nosotros. Así que la primera prioridad en el Evangelio, en la obra del Señor, es valorar el significado y el gran precio de la sangre de Cristo, sangre preciosa del Verbo encarnado que habla por sí misma de la muerte del Cordero inocente de Dios como nuestro sustituto por nuestros pecados. He allí lo primero que debemos comprender, valorar, señalar y anunciar. Sin la sangre de Cristo no hay salvación para el hombre ni reconciliación con Dios. Sin aquella preciosa sangre todo está perdido. Ella es el precio necesario de salvación. Por esa causa, el Señor Jesucristo estableció el memorial de su muerte por nosotros en el partimiento del pan y la bendición de la copa del nuevo pacto. Cuantas veces hiciereis esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Él estaba interesado en que nunca desapareciera de nuestra memoria el hecho de su muerte por nosotros. Solo por medio de ella participamos con Dios. Nuestra vida depende de participar con Él, de apropiarnos el beneficio de su sacrificio que nos libra del juicio y del pecado, del mundo y de la carne, del diablo, principados y potestades, de la misma muerte, es decir, de la muerte segunda o definitiva. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo y la copa de bendición que bendecimos es la comunión de su sangre. 1 Corintios 10:16. Comiendo su carne y bebiendo su sangre, palabras que en Él son espíritu y vida, tenemos vida eterna y nos preparamos para la resurrección del día postrero. Juan 6:48-63. Consideremos pues a su persona y a su obra comenzando por el valor de su sangre. Punto número 8. Ácimos, Cristo comulgado. Íntimamente relacionada con la fiesta de la Pascua estaba la fiesta de los ácimos, o sea, de los panes sin levadura. Una vez sacrificado el Cordero Pascual, entonces, durante 7 días, se celebraba la fiesta de los ácimos, comiendo panes sin levadura. Relacionado a esto escribía Pablo a los Corintios: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. 1 Corintios 5, 7, 8. Cristo dijo también a sus discípulos que se guardasen de la levadura fariseica de la hipocresía. Mateo 16, del 6 al 12. Fue aquel tipo de pan sin levadura el que tomó el Señor la noche de la última cena y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cristo, al señalarse a sí mismo con este pan ácimo, sin levadura, se nos repartió para que le asimilemos y vivamos por él, alimentándonos del pan o maná celestial, que es él mismo, quien asimilado nos nutre de sí mismo para la resurrección espiritual y corporal. El propósito de su sacrificio pascual es señalado a continuación en los ácimos, y es la comunión. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, 21 al 23. Así que lo que sigue al sacrificio de Cristo es la reconciliación, la comunión restaurada. Dios quiere nuestra comunión con Él y entre nosotros. Es por eso que toda la ley se resume en estas palabras: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y con todo nuestro ser, y al prójimo como a ti mismo. La vieja masa leudada de nuestra humanidad caída
y estigmatizada con maldad, malicia e hipocresía, debe ser desechada a la par que participamos con Cristo de la cruz, crucificados con Él al viejo hombre y reconciliados mediante la crucifixión de las enemistades en su cruz, a la cual somos incorporados en el poder de Cristo, de manera a posibilitar por ella nuestra liberación del pecado. La Pascua señala, pues, la sangre que nos limpia de los pecados o transgresiones, y los ácimos señalan a la cruz que, compartida, nos libra del pecado, es decir, del poder de la naturaleza caída y cautiva. Dios no solo perdona, sino que también justifica y libera. Dios nos libera del poder del pecado por medio del poder de la cruz de Cristo, la cual compartimos haciéndonos también participantes de sus padecimientos. Pues como dice Pedro apóstol, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Primera de Pedro 4:1b. La victoria de Cristo al condenar el pecado en la carne nos es impartida a nosotros por la fe, en nuestra identificación con Él en su muerte y resurrección, lo cual señalamos con el bautismo. Y como escribía Pablo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3, del 9 al 11. Y en Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La realidad de la comunión con Dios y entre los redimidos se hace posible una vez que, perdonados y limpiados con la sangre del Cordero, nos hacemos partícipes incorporados de su cruz, en la cual hallamos, además de perdón, también liberación. Esta comunión, este amor, esta unidad son pues ahora, gracias a la cruz, la prioridad y el propósito de la obra redentora para manifestar a Cristo. Dios quiere nuestra comunión, para lo cual nos reconcilió, repartiendo a Cristo entre nosotros, para que, una vez asimilado, en perfecta comunión, seamos uno, para lo cual es también ingrediente importantísimo a la resurrección. Punto número 9. Primicias. Cristo resucitado. La fiesta de las primicias seguía íntimamente ligada a la de los ácimos, que seguía a la Pascua. Las primicias representan a Cristo resucitado. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Pero uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Primera de Corintios 15, 20 y 23b. He allí, pues, lo relacionadamente prioritario. Cristo ha resucitado corporalmente de los muertos y está vivo. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19b. Pascua, por Cristo perdonados. Ácimos, por Cristo reconciliados y liberados. Primicias, por Cristo resucitados y regenerados. Vemos pues que estas tres fiestas iban juntas como en una gran fiesta, pues señalaban esos íntimamente relacionados aspectos de la obra redentora de Cristo: perdón, reconciliación y regeneración, liberación, justificación y santificación. Dios no quiere tan solo perdonarnos, quiere también liberarnos, regenerarnos y entonces también resucitarnos plenamente, para lo cual resucitó corporalmente a Cristo, para que al participar nosotros de Él, seamos con Él glorificados. Dios apunta, pues, a nuestra resurrección y gloria junto a Él en su reino. Por todo lo cual era necesario también que el Hijo del Hombre, aquel en quien se resume nuestra humanidad, fuese resucitado plenamente, es decir, no tan solo en espíritu, sino incluido también el cuerpo. Tal resurrección, el milagro sumo dentro de la historia y el tiempo de Jesús de Nazaret, el Cristo, es la respuesta exacta al problema del hombre, la muerte. He allí el problema del hombre, la muerte.
Su caída es desintegración mortal, depravación, degeneración, degradación, enfermedad, locura, caos, descomposición, dolor, corrupción y muerte. Separación eterna de la fuente de la vida eterna que es Dios. Es la muerte en todas sus etapas, la maldición que encontramos por doquier y que hace vanas todas las ansias humanas. Pecar es separarse de Dios y separarse de Dios es morir. El relato del Génesis nos describe la caída del hombre. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 2:17, capítulo 3, versículo 17 al 19. He aquí hoy en nosotros y a nuestro alrededor el verdadero cumplimiento de esta sentencia verdadera dada al hombre, que locamente pretendió independizarse de Dios, la muerte. Pero no se nos dejó sin esperanza. He aquí que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Dios con nosotros, tomando humanidad de la mujer, de la Virgen María, aplastó la cabeza de la serpiente antigua, al instigador y emperador de la muerte. Por no pecar, Jesús no se separó del Padre y tras su muerte por nosotros Dios lo resucitó testificando de su filiación y santidad. Entonces nos lo dio por vida, resurrección y gloria. La resurrección fue pues la muerte de la muerte. En vivir por su resurrección, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, consiste la libertad, la dignidad y la restauración, lo cual, operando desde lo íntimo de nuestro espíritu, ahora regenerado cual hijos de Dios, convierte nuestra alma y domina nuestro cuerpo, sujetándonos a la voluntad del Padre, en maravillosa alianza que nos da el Espíritu Santo cual primicia y anticipo, desde aquí en la tierra, creciendo en nosotros y fortaleciéndonos hasta la estatura que ocupará en el reino venidero. La resurrección de Jesucristo es, pues, fundamento esencialísimo. Sin precursor no hay precursados. Nos consta, pues, que Él resucitó. Primero, por el testimonio cierto y válido del Espíritu Santo y de los testigos, y también por el efecto de su operación actual en nuestras vidas. Testigos de primera magnitud, tales son sus apóstoles como Pedro, Juan, Santiago, Mateo, Judas Tadeo, Lebeo, que comieron con Él después que resucitó de los muertos, de quienes cuyas palabras y escritos nos han conservado la providencia divina. Además, Pablo, también Silvano, Lucas, Marcos y toda la pléyade de los que recibieron el testimonio directo de los mismos testigos oculares y escribieron, con lo cual se robusteció la tradición ininterrumpida hasta nuestros días. Los 12 apóstoles y más de 500 hermanos testificaron haberle visto vivo después de padecer, también Pablo, y no faltan testigos posteriores. Testigos de su operación actual son todos los cristianos verdaderamente regenerados, que por virtud de Él han sido liberados de una vida de pecado y viven hoy en verdadera santidad. Enfatizamos, pues, la perfecta y completa resurrección de Jesucristo. Se nos hace necesario en nuestros días estar avisados contra ciertas personas que niegan la resurrección corporal del Señor, incluso religiosos. Por ejemplo, los ruselitas, para justificar una supuesta venida invisible de Cristo en 1914, celestializada, niegan su resurrección corporal. Por esta causa, nos detenemos en señalar como de capital importancia el reconocimiento de su resurrección corporal. Pablo escribía a los romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9.
se enfatiza la persona y la obra. La salvación está implicada profundamente en lo relativo a la resurrección del Señor Jesús, pues, como dice Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15, del 12 al 20. Mas su resurrección es la que da sentido escatológico a toda nuestra vida. En cuanto a que fue corporal su resurrección, nos lo atestigua también Juan al referirse a su cuerpo en el siguiente pasaje. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan 2, 20, 22. Y efectivamente, también Pedro, testificando de la resurrección, cita la escritura. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 9 y 10, Hechos 2, 26, 27. Y Pedro, en casa de Cornelio, con las llaves del reino, les abría también a los gentiles las puertas, testificando. A Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Hechos 10, 40, 41. Es por la corporalidad de su resurrección que también Lucas en tal contexto registra con todo detalle. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24, del 36 al 43. Juan narra además el incidente de Tomás, el cual fue expresamente invitado a meter su dedo en la marca de los clavos y la mano en el costado abierto por la lanza del centurión. Juan 20, 24 al 29. Por eso, el apóstol Juan hablaba de lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Primera de Juan 1:1. Así que Jesús levantó en 3 días su cuerpo, y su carne no vio corrupción, y resucitado así corporalmente comió y bebió, y fue visto y palpado por testigos que dieron su vida por esta aseveración. Entonces ascendió, y él mismo prometió volver. Y si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses 4:14. Jesús está, pues vivo, tratemos con él. Punto número 10. Pentecostés. Cristo glorificado. Juan 7, del 37 al 39 nos refiere. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De manera que era necesario que el Señor Jesús fuese glorificado para que el Espíritu Santo pudiese ser derramado sobre toda carne. Y efectivamente, como dijo el apóstol Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2, 32 al 33. Y enseguida les extiende a los presentes, a sus hijos, a todos los que están lejos,
y a cuantos el Señor nuestro Dios llamare, el importante anuncio de la promesa divina, el don del Espíritu Santo, para que todo aquel que creyendo en el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, Señor y Cristo, le reciba arrepintiéndose y bautizándose. Hechos 2 del 38 al 39. Es por eso que el Señor Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 7b al 15. Así que es de fundamental importancia, ya que Jesús fue glorificado, beber de su Espíritu Santo derramado, pues aun cosas que Jesús no habló claramente a sus discípulos mientras estuvo en la tierra, prometió comunicarnos a través de su Santo Espíritu, y lo hizo en la revelación dada por medio de sus apóstoles, según consta y se conforma en el Nuevo Testamento, pacto cuya vida íntima nos es comunicada en la virtud del Espíritu que nos es dado para conocer lo profundo de Dios y lo que nos ha concedido. Primera de Corintios 2 del 7 al 16. Jesús se iba, pero eso nos convenía, pues así, tras su glorificación, vendría el Espíritu Santo a tomar su lugar dentro de cada uno de sus hijos. Dios está, pues, muy interesado en que seamos y permanezcamos llenos de su Espíritu, pues es solamente por su operación que llegamos a entender y a ser partícipes de la obra de Dios por Cristo. El don del Espíritu Santo es algo más que perdón y liberación, es vida y unción. La fiesta de Pentecostés, en cuyo día descendió como un viento recio el Espíritu de Dios para capacitar a la Iglesia, nos señala este sobresaliente aspecto de la obra de Cristo: derramar por Él del Padre al Espíritu Santo, disponible para toda carne, es decir, dado a cualquier ser humano que lo solicite y por la fe lo reciba obedeciendo, de modo que confiadamente pueda contar con Él en todo lo que requiere el camino de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere pues que sepamos, y nos lo señala con el Pentecostés, que su Hijo ha sido glorificado, hecho Señor y Cristo, por lo cual ya no hace falta nada para que su Espíritu opere en nosotros su redención. Es decir, que ahora la plenitud de su victoria puede ya sernos participada. El Hijo que vino en el nombre del Padre ya murió por nosotros, y después de ser sepultado, resucitó corporalmente al tercer día en incorrupción. Entonces ascendió para ser glorificado y por su intermediación obtener para nosotros la inhabitación de Dios, cuya vida nos restaura y nos devuelve a su imagen y semejanza profanada con la caída. También el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales, Romanos 8:11, fortaleciéndonos hoy y resucitándonos cual a Jesús en el día postrero, corporalmente también. El Espíritu Santo está pues hoy con nosotros en el nombre de Cristo, tomando su lugar, y es fundamentalísima una estrecha relación con Él. Por su muerte en la cruz, Cristo nos ha limpiado con su sangre, perdonándonos, y nos ha liberado al incorporarnos en Él a la crucifixión del viejo hombre. Mediante su resurrección, ha dado comienzo a una nueva creación, dentro de la cual somos regenerados, sí, justificados y santificados en Él, pero además ha enviado su Santo Espíritu para ungirnos y capacitarnos y anticipar en nosotros los poderes del siglo venidero, de modo que le sirvamos hoy, cual iglesia, en la edificación de su cuerpo y promoción de su reino. Qué importante es la labor del Espíritu Santo. Al mundo convence de pecado, justicia y juicio y lo guía al arrepentimiento. Revela además el señorío de Cristo, 1 Corintios 12:3,
y nos participa de la obra de salvación. Hace morar en nosotros al Padre y al Hijo, y Él mismo nos unge para enseñarnos todas las cosas y guiarnos a toda verdad, recordarnos las enseñanzas de Cristo y hacer operar su ley espiritual de vida que nos libera del poder de la operación de la ley del pecado y de la muerte en nuestra carne y naturaleza adámica, contraponiéndole en nuestro espíritu la victoria de Cristo. Nos renueva sujetando nuestros miembros a la disposición de la justicia. Produce el fruto que es a la vez amor, gozo, paz, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, bondad, verdad, justicia, y nos equipa además con dones espirituales. Dirige también en nombre de Cristo la obra de Dios y nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es uno. Es pues de capital importancia recibir de Dios por Cristo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es el Espíritu de Dios que procede del Padre expirado a manera de amor pleno y personal, ejecutor. Es decir, es Dios que se entrega cual persona. El Padre ama al Hijo y el Hijo al Padre con este amor personal que es tal cual el Padre y el Hijo y subsiste eternamente en la misma divina esencia. Por el Hijo, pues, nos es derramado del Padre el Espíritu Santo para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Sí, mediante sus promesas, entre las que es capital el don del Espíritu Santo. Y no hablo tan solo de los dones del Espíritu, sino del Espíritu mismo sin medida cual don. Segunda de Pedro 1:4, Hechos 2:38 al 39. Esto es para mucho más que tan solo hablar en otras lenguas o profetizar. Es para que conozcamos que el Hijo está en el Padre y nosotros en el Hijo y el Hijo en nosotros, y que el que tiene al Hijo tiene también al Padre. Juan 14 del 17 al 20. Tenemos pues por Cristo entrada por un mismo Espíritu al Padre, llegando nosotros a conformar su casa, el templo de su plenitud y su familia. Efesios 2 del 18 al 22, y por la asimilación de Cristo, huesos de sus huesos y carne de su carne. Efesios 5, 30 y 32. Y de la misma manera, como el perdón y la liberación la recibimos por fe revelada, también por esa fe se recibe al Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Juan 7:39. Para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Gálatas 3:14. Para Dios es importante, pues, y para nosotros, que al recibir a Cristo, confiemos además en que podemos contar con su Espíritu Santo también. Y debemos recibirlo igualmente bebiendo de él por la fe. Los apóstoles solían imponer las manos después de orar por la recepción del Espíritu Santo por los nuevos convertidos. Él prometió bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego. Hechos 1:5 y 11:16. Hay pues para la iglesia, además de Pascua, también Pentecostés, pues Jesús ya fue glorificado. Punto número 11. Trompetas. Cristo anunciado. Pero, ¿qué efecto experimentaríamos de la obra de Cristo si no la conocemos? ¿Cómo aprovecharla si no tenemos noticia de ella? ¿Cómo confiar en su obra y creer sus promesas si no hemos alcanzado la oportunidad de conocer y participar? ¿Qué es el verdadero conocer del Evangelio de Jesucristo? Es por ello que también aspecto fundamental de su obra es anunciar. Para esto el Padre envió al Hijo, Efesios 2:17, y a la iglesia una vez que esté ungida del Espíritu. Así que, en la obra de Cristo después de su muerte, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo, sigue el imprescindible anuncio. Después de la fiesta de Pentecostés, seguía la fiesta de las trompetas. Y así también estableció Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pentecostés, entonces trompetas. En el contexto bíblico, las trompetas sirven para anunciar, congregar y declarar juicio. Y esto es precisamente lo que hace el Evangelio de Cristo.
le anuncia para congregar en él a su pueblo y para dejar sin excusa al mundo pecador. Juan 15:22. Anunciar a Cristo es pues importante y es la razón de la comisión que recibió toda la iglesia según lo escribe el apóstol Pedro. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Todo el pueblo de Dios debe anunciar el evangelio. Veamos el ejemplo que de la iglesia primitiva nos quedó en Hechos 11 del 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cada cual debe pues testificar a lo menos a los de su misma condición. Para la perfección de tal ministerio de todos los santos, y no para anularlo ni monopolizarlo, fue que Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4, 11 y 12. Y esto hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Por esa razón, toda la iglesia local, al partir juntos el pan y bendecir juntos la copa, anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera de Corintios 10, 16, 17 y 11, 26. Por eso también cada uno tiene o salmo, o doctrina, o revelación, o lengua, o interpretación. Primera de Corintios 14, 26. Y cada uno debe ministrar a los otros como buen administrador, la gracia multiforme recibida según el don de Dios. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Por esta razón también había en Israel dos trompetas, una relacionada al ministerio especial de los ancianos y otra relacionada a todo el pueblo. Pero de cualquier manera, si Cristo era anunciado, Pablo se alegraba, como escribe a los filipenses. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas las maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Filipenses 1, 15 al 18. He aquí, pues, el indiscutible y gran misterio de la piedad. Fue manifestado en carne, justificado del Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16b. Que las trompetas den, pues, sonido certero. Primera de Corintios 14:8. Para que al anunciarse a Cristo, la participación de la fe sea eficaz en el conocimiento espiritual de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Filemón 1:6. Punto número 12. Expiación. Cristo, abogado. Así como la Pascua nos recuerda el sacrificio de Cristo, hecho una vez para siempre, por el cual fuimos liberados del Egipto espiritual, es decir, salvados, así también esta fiesta de la expiación nos presenta la aplicación permanente del precio pagado por aquel que continuamente intercede por nosotros. Cada año Israel debía colocarse bajo la protección de la expiación, lo cual nos señala la necesidad de vivir cubiertos por la sangre del Cordero, para lo cual podemos acudir a Dios mediante el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este aspecto de Cristo cual abogado, mediador e intercesor, cual sacerdote perenne, según el orden de Melquisedec, es de fundamental importancia, pues aunque ya hayamos sido liberados y regenerados, y aunque ya hayamos recibido su Espíritu Santo e incluso estemos sirviendo al Señor, aún queda la posibilidad de fallar, de cometer un error involuntario, de descuidarnos y de fallecer, es decir, caer.
ante lo cual precisamos no quedarnos postrados y sin esperanza, sino que habiéndonos arrepentido, acudamos a Dios por medio de nuestro abogado intercesor para recuperar nuestra comunión perdida. Por eso nos dice la carta a los Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1, 2. Y en Hebreos 4, 14 al 16 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos desconfiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El apóstol Juan explica, en 1 de Juan 2, 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Verbo, pues, que en el principio estaba con Dios y era Dios, se hizo carne, hombre semejante a nosotros. Juan 1, 1 y 2 y Filipenses 2 del 5 al 8. Y fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, saliendo victorioso y aprendiendo la obediencia por el sufrimiento. Hebreos 4, 15 y 5, 8. Como Verbo hecho hombre, y cual hombre murió y resucitó y se sentó a la diestra de la majestad, como mediador y abogado cual hombre, además Señor. Sí, Jesucristo hombre, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, en el poder de una vida indestructible, de modo que compadeciéndose de nuestras debilidades, habiendo sido él también tentado, puede interceder perpetuamente a nuestro favor. Es por eso que Juan, en su carta primera, nos escribe que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que mientras permanezcamos en la fe de Jesucristo y con la decisión de hacer la voluntad del Padre, Dios nos mantiene cubiertos continuamente bajo la sangre del Cordero, viéndonos a través de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, ¿hasta cuándo durará esto así? Es importante conocerlo, pues falsos profetas se han levantado proclamando el fin de la gracia. Pero mientras la ofrenda esté en el santuario y la sangre en el propiciatorio, el trono es de gracia y no de juicio. Esto en el caso de no afrentar el espíritu de gracia. Y puesto que Jesús es esa ofrenda, en el Santísimo como nuestro representante y precursor, y en nosotros por la vida de su espíritu, entonces, mientras Él esté en el santuario a la diestra del Padre, cual hombre, la puerta de la gracia permanece abierta, y Él está sentado allí hasta que todos sus enemigos, incluido el último, la muerte, se han puesto bajo las plantas de sus pies. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, recién en la hora en que los suyos seamos transformados y resucitados, venciendo al último enemigo, es el momento en que conste haber dejado la diestra del Padre para venir como Dios y hombre en gloria y majestad para dar retribución. Hasta esa hora, la puerta de la gracia está abierta debido a la presencia del Cordero expiatorio en el Santísimo. Él es sumo sacerdote para siempre. Hebreos 7:21. Aún durante la gran tribulación, muchos lavarán sus vestiduras espirituales en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Punto número 13. Tabernáculos, Cristo esperado. La fiesta de las cabañas o de los tabernáculos era la última del año, llena de regocijo y se llevaba a cabo después de la cosecha. Los israelitas dejaban sus casas habituales y moraban en tabernáculos, señalando con eso su carácter de peregrinos.
Fue en el último día de la fiesta de los tabernáculos en que Jesús se puso de pie e invitó así al pueblo. Con esta fiesta, la séptima, se completa el círculo y cual sombra de Cristo nos lo señala a este regresando. La segunda venida de Cristo es la que da sentido escatológico a todo el caminar cristiano. La segunda venida de Cristo es la meta de nuestro peregrinar, pues allí nos encontraremos definitivamente con Él para estar siempre a su lado. Es pues tiempo de la cosecha y de gran regocijo, cuando dejando nuestra morada terrestre, seremos transformados y trasladados. También, si nuestra morada terrestre se deshiciere antes de aquel día, tenemos un tabernáculo, no hecho de manos, eterno en los cielos. Segunda de Corintios. La fiesta de los tabernáculos apunta hacia el establecimiento definitivo del reino. Por eso profetizó Zacarías, capítulo 14, verso 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El perder su vida en este mundo, los cristianos, tiene el sentido en el regreso de Cristo. Él prometió volver, y con esto da la razón de la conducta cristiana. Su regreso es además el mayor estímulo, así que la verdad acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es de fundamental importancia. Debemos, pues, atesorar tal esperanza y animarnos con la certeza de su regreso próximo. Él lo prometió así. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2b, 3. Aunque Él ya ha vuelto en espíritu desde el Pentecostés para unirnos con Él en lugares celestiales, también regresará corporalmente en gloria y majestad. Debemos asimismo comprender que es el mismísimo Verbo hecho cual Jesús de Nazaret el que regresará en gloria y majestad, con ese mismo cuerpo, ahora incorruptible y glorificado, con el que fue crucificado y resucitado corporalmente, palpado así por sus discípulos y ascendido a la gloria. Cuando él ascendió corporalmente a la vista de sus discípulos, 2 ángeles dijeron a estos: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 11. En su venida, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Pues viene con poder y gloria en las nubes. Mateo 24:30. Para dar retribución. Segunda de Tesalonicenses 1:7 y 8. Y establecer definitivamente el reino de los cielos. Esto debería bastarnos para no dejarnos engañar por la multitud de falsos cristos, que en cumplimiento a las profecías de Jesús acerca de falsos profetas y falsos mesías, han aparecido últimamente alrededor del mundo engañando a muchos. En su venida en las nubes, nosotros los suyos que le esperamos, le recibiremos transformados, junto con los resucitados justos en el aire, y descenderemos juntos a juzgar y reinar con él. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Esta es, pues, la gran esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros y por la cual luchamos. Con la segunda venida de Cristo en las nubes, se termina el curso de la historia universal en su modalidad humana y entonces toma lugar la modalidad divina, la economía celestial. Enfaticemos, pues, todos los aspectos de la obra de Cristo. Estuviste escuchando una porción del libro Fundamentos, escrito por el hermano Gino Gianfrancesco.